Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Acá vamos a continuar con la última parte del capítulo 1 al tema errores de representación, porque después tenemos la parte que corresponde ya a otro tipo de errores, que es el error de truncamiento. Bueno, con respecto a estos errores de representación, si son de representación, tienen que ver con el conjunto A. Y dentro del conjunto A tenemos que recordar que nosotros teníamos dos elementos que eran los límites del sector positivo y sus simétricos eran los límites del sector negativo. Si nosotros solamente nos quedamos para estudiar con el sector positivo, sabíamos que teníamos un mínimo positivo distinto de 0, que era el XL, y un máximo positivo, que era el XU. Cuando nosotros operamos representaciones de números, o sea, cuando operamos elementos del conjunto A, ya sea sumándolos, multiplicándolos, dividiéndolos o restándolos, y nosotros caemos fuera de esos límites, se producen dos tipos de errores que vamos a presentar ahora. Uno es el error de overflow y el otro es el error de underflow. Entonces, si nosotros tenemos un sistema con beta igual a 10 como base y t la cantidad, vamos a cambiar el color del puntero para distinguirlo, y t la cantidad de dígitos disponibles para almacenar la mantisa en notación en punto flotante, vamos a llamar error de overflow al error que aparece por operar con números que superan al XU, ya sean números que están en A, pero que cuando uno los opera, el resultado cae fuera del XU, o sea, es más grande que el XU, nosotros tenemos un error de overflow. Mientras que si nosotros operamos con números que están en A, o sea, con representaciones, y el resultado nos cae entre el 0 y el XL, o sea, son más chicos que el XL, entonces tenemos un error de underflow. Entonces estamos en ese sector. Lo mismo pasa cuando estamos con números más chicos que el menos XU, también sería un overflow porque estamos fuera de la parte mínima, y otro underflow estaría entre el menos XL y el 0. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá en estas observaciones? Por más que aquí diga observación, es observaciones. Entonces, en estas observaciones, ¿qué nos dice? Que cualquiera de estos errores que nosotros hemos mencionado, ya sea de overflow o de underflow, ¿qué va a pasar? Va a provocar un colapso en los cálculos. Este colapso en los cálculos, ¿qué es lo que provoca? Un colapso en los programas de computación, porque acuérdense que todo esto nosotros lo estamos estudiando para saber cómo funcionan los programas de computación. Cuando nosotros programamos cualquier método numérico que se puede hacer con algún software, ya les comenté antes que nosotros podemos trabajar con MATLAB, con Octave, con Maple, con GeoGebra, con Excel y con varios otros más que se pueden trabajar. Pero nosotros, si
lo mismo, sea cual fuere el software, si nosotros excedemos la capacidad del microprocesador de la computadora en la que nosotros estamos trabajando, vamos a provocar un colapso. Entonces el programa, digamos, que se planta, no funciona más y uno tiene que identificar el por qué pasó esa situación. Entonces uno tiene que entrar a ver dónde se hizo un cálculo que pudo provocar ese problema. Entonces, hay veces que uno hace el diagnóstico, es decir, identifica dónde está el problema y puede reformular la situación y que no se presente el problema en los cálculos. Entonces, es por eso que se pueden evitar modificando la formulación o modelación, pero de los cálculos, ¿sí? Entonces, es por eso, ¿sí? Reformulando los cálculos. Es por eso que estos errores se llaman errores de formulación, ¿sí? Errores de formulación. Por eso está fuera de lo que se llaman errores de redondeo. Los errores de redondeo solo hacen a la representación, pero cuando ya estamos cayendo fuera de los límites del conjunto A, le llamamos error de formulación. Hay veces que nosotros podemos reformular las situaciones y hay veces que no. Entonces, por eso nosotros primero tenemos que ver bien el método o lo que nosotros vamos a programar para no entrar en una situación que no se pueda cambiar. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de reformulación cuando hemos caído en situaciones críticas, digamos. Entonces, supongamos que yo tengo dos valores X e Y que verifican estas situaciones. 2 por X es menor que el XU, 2 por el valor absoluto de Y es menor que el XU, o sea que estas dos cantidades estarían dentro de la sin problema, pero que el X cuadrado más el Y cuadrado ya esté fuera del XU. Entonces, si yo quisiera calcular la raíz cuadrada de X cuadrado, no la podría calcular. ¿Por qué? O sea, de la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado, no la podría calcular. ¿Por qué? Porque el argumento de la función no está en el conjunto A o está fuera del conjunto A y está fuera del XU. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a tratar de trabajar esa X cuadrado más Y cuadrado o esa raíz completa para ver cómo podemos lograr hacer el cálculo sin problema. Entonces, el X y el Y no sabemos cuál es el más grande, entonces vamos a suponer que el valor absoluto de X es mayor que el valor absoluto de Y. Entonces, lo que nosotros acá tenemos que estar es abiertos, digamos, a saber aplicar artificios, a saber aplicar propiedades de números, a saber aplicar casos de factoreo y distintas propiedades que son propias del álgebra de números, ¿sí? El álgebra numérica, o sea, propiedades algebraicas que uno tiene que manejar. Entonces, yo, si supongo esta situación que el valor absoluto de X es mayor que el valor absoluto de Y, vamos a decir que a esto le vamos a aplicar un artificio. ¿Qué artificio? El artificio de que Y cuadrado es lo mismo que Y cuadrado por 1. Entonces, ese 1 yo me lo voy a fabricar en función de la otra cantidad, o sea, de la cantidad X.
Entonces, al 1 lo voy a escribir como x cuadrado sobre y cuadrado. Entonces, ¿para qué? Para tener un x cuadrado aquí, un x cuadrado aquí, otro x cuadrado aquí, y así poder extraer un factor común. Porque como estoy trabajando con números reales hasta ahora, puedo extraer un factor común. Entonces, esta raíz cuadrada, para mí, yo la voy a escribir entonces como la raíz cuadrada de x cuadrado por 1 más y cuadrado sobre x cuadrado. Entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la distributiva del producto. Entonces recordemos que la raíz cuadrada de x al cuadrado es el valor absoluto de x. Entonces, esto que yo tengo acá, una vez que le aplico la raíz cuadrada, me va a quedar como valor absoluto de x por la raíz cuadrada de 1 más y sobre x al cuadrado. Entonces ahora vamos a ver qué pasa con esos dos factores. Entonces, yo sabía que el x, o había supuesto que el x es mayor o igual que el valor absoluto de y. Entonces, si yo divido ambos miembros de esta desigualdad por x, ¿qué va a pasar? El y sobre el x va a ser menor o igual que el 1, porque me va a quedar x sobre x. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar que cuando yo eleve al cuadrado, y sobre x al cuadrado va a ser menor que 1. Podríamos decir menor o igual también. Entonces, 1 más y sobre x todo al cuadrado va a ser menor o igual que 1 más 1, que sería 2. Entonces, ¿qué va a pasar? Si este número es menor o igual que 2, con más razón la raíz, porque la raíz es más chica todavía que esto. Entonces la raíz es menor que 2. Entonces, ¿qué pasa ahora? Si nosotros miramos ahora esto y esto, ¿qué va a pasar? Todo eso es menor que 2 por el valor absoluto de x. Pero eso yo ya me había asegurado, ya sabía que era menor que el XU. Entonces, ¿en qué convertimos ahora? Convertimos la raíz cuadrada en este producto que podemos ver que es menor que el XU. Entonces, así el problema ha sido eliminado. Porque yo estoy trabajando ahora dentro del máximo, digamos, del conjunto A, y ya el cálculo puede efectuarse. Entonces, si yo supongo la otra situación, porque también puede darse que el valor absoluto del y sea mayor o igual que el valor absoluto del x, entonces el artificio lo voy a aplicar ahora sobre el x, y voy a decir x cuadrado por 1. X cuadrado por 1, y a este 1 es el que yo lo voy a poner como y cuadrado sobre y cuadrado. Entonces ahora la situación, ¿cómo va a quedar? Como valor absoluto de y por 1 más x sobre y todo al cuadrado, la raíz de eso, no nos olvidemos la raíz, menor que 2 por el valor absoluto de y, que eso también ya sabíamos por dato del comienzo que era más chico que XU. Entonces, también, si supongo por este lado, vuelvo a construir algo que está dentro de los límites de la, y ya los cálculos pueden efectuarse. Entonces, ahí yo como que a la cara de la raíz del x cuadrado, esta raíz que está acá,
le puse un nuevo maquillaje, un nuevo disfraz y lo disfracé de esa forma y esa forma ya es una forma que está dentro del XU. Entonces lo reformulé. Entonces, esas son las reformulaciones. Reexpresar una expresión que al principio no estaba dentro de los límites y la reescribo para que sí esté dentro de los límites. Lo mismo puede pasar en esta otra situación. Supongamos que yo tengo dos números ahora que son chicos y muy cercanos entre sí. ¿Qué va a pasar con dos números chicos y cercanos entre sí? Cuando yo haga la diferencia entre esos dos números, ¿qué puede pasar? Puede pasar que estén la diferencia entre el 0 y el XL. Entonces ahí, fíjense, eso ya estaría fuera del rango permitido, digamos. Y por otro lado, fíjense, si yo saco la raíz de los dos números y la sumo, resulta que está, esto sí ya es más grande que el XL. Entonces, este número estaría dentro del sector permitido, pero esta diferencia no. Entonces, ¿qué pasa si yo deseo calcular esto? ¿Esto qué va a pasar? El A menos B está como denominador. Si está como denominador y está en este rango, lo más probable es que A menos B se represente como 0. Entonces, ¿yo qué tendría? Tendría una división por 0, que eso no existe. No lo podría calcular. Entonces, yo lo que necesito hacer es reformular esa expresión. Entonces, ¿cómo lo vamos a reformular? Fíjense, la reformulación va a venir por el lado de trabajar con los casos de factoreo que nosotros conocemos. Entonces, muchas de las veces que nosotros tenemos así, sobre todo cuando tenemos diferencias, un poco que nos está pidiendo ir al caso de la diferencia de cuadrados. ¿Se acuerdan cuando ustedes tenían diferencia de cuadrado? A cuadrado menos b cuadrado, ¿esto qué era? Era a más b por a menos b. Entonces, fíjense, yo ahora cada vez que tenga una diferencia, ya sea arriba o abajo, vamos a tratar de emplear esta situación o que nos haga falta una diferencia. Entonces, fíjense, si yo tuviese arriba el a menos b, como lo tengo acá abajo, como acá abajo es el problema, yo este a menos b lo tendría que cancelar con un a menos b que yo tuviese arriba. Pero resulta que arriba no tengo a menos b, sino que tengo la raíz de a menos b. Pero, ¿qué pasa si yo tengo acá, fíjense, si yo esto lo veo como todo un A? Entonces, yo dejo el a menos b y si yo multiplico arriba por raíz de a más raíz de b, acá arriba, ¿qué tendría yo? Tendría raíz de a al cuadrado menos raíz de b al cuadrado. Y aquí sí cancelamos, digamos, las dos raíces y nos queda el a menos b arriba que nosotros queremos. Entonces, yo tengo que saber qué es lo que quiero primero para saber cómo me lo construyo a eso que quiero. Entonces, yo digo, si yo puedo tener arriba el a menos b, a partir de esto, ¿cómo me lo construiría? Me lo construiría multiplicando por un raíz de a más un raíz de b. Pero
en realidad yo lo que estoy necesitando ahí es nuevamente, como hace rato, un 1 artificial creado a partir de lo que yo necesito. Entonces, al 1 me lo creo como raíz de A más raíz de B sobre raíz de A más raíz de B. Entonces, con estas dos partes de arriba ya sé que logro el A menos B. Más el A menos B que tengo aquí abajo, ahora sí los puedo cancelar. ¿Pero qué me va a quedar? Me va a quedar esta raíz de A más B abajo. ¿Pero qué habíamos dicho? Que la raíz de A más B sí era mayor que el XL, o sea que estaba dentro de los números que puedo calcular. O sea que este número es calculable. Este número existe o se puede calcular. Existe, se puede calcular. Entonces, mis artificios y mis formulaciones o mis reformulaciones tienen que primero partir de un diagnóstico, de mirar bien lo que tengo y de saber bien qué es lo que quiero. Una vez que yo sé lo que quiero, trato de ver cómo llegar a lo que quiero. Y siempre van a ser de la mano de artificios de este estilo. Entonces, allá yo tenía un error de underflow que lo salvé o lo evité reformulando. Bien, entonces, fuera o de la mano de estos errores por ahí de underflow y de overflow, muchas veces también tenemos otros errores que son ya sí errores de redondeo porque son situaciones que tienen que ver con las representaciones. Y no les hemos puesto errores con nombre y apellido, digamos, porque por ahí no es que sean errores como tales, sino que tienen más que ver con las representaciones cuando uno tiene que operar. Entonces, tienen que ver estas cuestiones con las pérdidas de dígitos significativos cuando yo efectúo las operaciones dentro del conjunto A. Entonces, una situación es una situación que se presenta bastante a menudo cuando yo tengo que sumar un número muy grande con un número muy chico. Muy parecido a lo que pasó con el m más 1. Cuando nosotros trabajamos el m más 1, ¿qué pasó? Tanto el m como el 1 eran elementos de A. Pero que cuando yo tuve que sumar sus representaciones, ¿qué pasó? La representación del 1, cuando yo la tuve que alinear con la representación del m, ¿qué quiero decir alinear? Cuando yo tuve que llevar la potencia del 1 a la potencia del m, porque la potencia del m era la más grande, ¿qué pasó? El único dígito significativo o la única cifra significativa que era 1, se tuvo que correr t más 1 lugares. Y cuando yo tomé los t lugares de la representación para hacer la operación, para efectuar el cálculo, el único dígito significativo quedó fuera de los t lugares. Pero porque tuve que trabajar las representaciones para poder unificar las potencias. Entonces,
Lo que pasó es que el resultado de esa suma de representaciones, ¿qué pasó? Descartó el dígito significativo y la representación de m más 1 quedó como la representación del m. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Como que el m lo devoró o lo anuló al 1, por ser muy chiquito el 1 con respecto al m. Entonces, esa situación se va a presentar muchas veces con elementos del conjunto A, pero que no quiere decir que los elementos estén fuera del A, sino que cuando yo necesito alinear las potencias para poder trabajar con igual potencia, el elemento más chico pierde los dígitos significativos, ¿sí? Entonces, acá yo voy a mostrar una situación que pasa así. Yo tengo estos dos números, tengo un t, voy a trabajar con un t igual a 3. Tengo el número 582 y tengo el número 0.657 o 657 milésimos. Entonces, este número, el b, es muy chiquito con respecto al a y ya vamos a ver qué va a pasar. Fíjense, yo estos números, si los quisiera representar, cuando yo los represente, miren, los voy a representar acá para que después los tengamos a la vista. Yo cuando represento el A por corte, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 0, 582, porque el t es 3, en base 10 por 10 a la 3. Ese no pierde cifra. Pero fíjense si yo quiero representar por corte el b en la misma potencia del a. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar 0.123 6 57, o sea, no la representación. Vamos a escribir al b en notación. Espérense, vamos a escribir el b primero en notación en punto flotante. Entonces, 7, 0 en base 10 por 10 a la 3. Ahí corro 3 para atrás y la coma me quedaría ahí donde es su lugar original. Pero si yo represento por corte al b, ¿qué me va a quedar? El 3 que queda ahí. Entonces me queda 0, 0, 0 en base 10 por 10 a la 3. Entonces, cuando yo trabajo con las dos representaciones, con esta y con esta, ¿qué pasó? Por eso acá me queda esto. ¿Y qué pasó? Queda la representación del A nada más. Como que este quedó en la nada, por más que está en A, ¿sí? ¿Qué pasa si yo trabajo con redondeo? Con redondeo, la representación del A queda tal cual, pero la representación por redondeo del B, ¿cómo me quedaría? Como detrás del lugar T hay un 6 que es mayor que 5, ¿cómo me quedaría la representación por redondeo? En base 10 por 10 a la 3. Cambiaría un cachito. Entonces, si yo hago el cálculo, ¿qué va a pasar? Aquí ahora tenemos esta, que es la representación por redondeo del B. Cuando yo la sumo, ¿qué va a pasar?
solamente le va a cambiar un dígito a la representación de redondeo de la. No cambió mucho. O sea que el número ese más chiquito era débil y se debilitó acá, anulándose prácticamente, y acá, o sea, aquí se anuló, por más que no era 0, quedó como 0. Y acá quedó casi 0. No impactó mucho. Entonces, ¿qué pasó? El grande tuvo tanto poder, digamos, que prevaleció el grande. El chiquito fue casi nada. Entonces, esto muchas veces se ve que trae mucho error de redondeo cuando nosotros tenemos series, por ejemplo. Las series, ¿qué son? Son sumas infinitas. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero sumar los números racionales, supongamos que es la serie de los números racionales. Yo todos los números racionales no los voy a poder sumar. Entonces, yo si quiero tener una especie de idea, sumo los primeros 1000, los primeros 10.000, el primer millón de números racionales. Pero ¿qué pasa? Yo tengo ahí que tener cuidado cómo voy a sumar esos primeros 1000 números. Si los voy a sumar de mayor a menor o si los voy a sumar de menor a mayor. Si yo los sumo de mayor a menor, voy a empezar por los más grandes y a medida que los vaya sumando, esa suma, ese resultado se va a ir cada vez aumentando más. Entonces, recordemos que las sumas y las operaciones siempre se hacen de a 2. Yo sumo 2, al resultado de esos 2 le sumo uno nuevo, vuelvo a tener un nuevo número, a ese nuevo número le sumo el siguiente y así, siempre voy sumando de a 2. Entonces, si yo empiezo por los más grandes, el resultado de los más grandes se va a ir haciendo cada vez más grande y cuando llegue a los chiquitos, cada vez que sume uno chiquito, el chiquito no va a impactar en la suma ya acumulada de los más grandes. Entonces, desde un punto en adelante, los más chicos como que se van a desaparecer a comparación de los más grandes. Entonces va a haber un gran error de redondeo porque esos más chicos es como que van a desaparecer. Supongamos que yo estoy sumando los primeros 1000 positivos racionales. Supongamos que estamos hablando solo de positivos. No quiero ni saber de negativos. Entonces, los más grandes siempre como que van a descartar a los más chicos. Entonces va a haber mucho error de redondeo. Entonces, para uno evitar ese error de redondeo, ¿qué va a pasar? Uno va a tener que sumar de menor a mayor. ¿Para qué? Porque cuando yo sume los chiquitos, todos los chiquitos van a tener potencias más o menos similares. Entonces, van a ir reforzándose. No va a haber tanta cifra de dígitos significativos chicos. Entonces, al ir sumando números chiquitos, van a ir aumentando el valor, digamos. Entonces, cuando ya empiece uno a sumar los números más grandes, los chicos como que ya van a ser su suma un número grande más o menos equiparable a los mayores. Entonces, no va a haber tanta pérdida de dígitos significativos. Entonces, con respecto a esto, hay ejercicios en las actividades de aprendizaje para que ustedes lo puedan experimentar con un ejercicio. Otra situación es que cuando yo tengo así una serie
y no puedo sumarla toda, sino que yo digo voy a sumar unos pocos nada más, ahí ese sumar unos pocos también incurre en un error que va a ser el que vamos a ver en los próximos videos, que es el error de truncamiento, ¿sí? Entonces, acá, cuando nosotros estamos con series, lo que tenemos es una combinación de errores numéricos y error porque no estoy sumando todo lo que tengo que sumar. Entonces, ese error de truncamiento se va a presentar en series en muchas otras situaciones que vamos a ver a lo largo de la asignatura. Así que es una cosa a tener en cuenta. Bien, con la diferencia pasan cosas también curiosas, digamos, cuando nosotros tenemos números muy próximos entre sí, que como vimos hace rato, cuando yo tengo dos números muy próximos entre sí y yo hago la diferencia entre ellos, muchas veces esa diferencia es un número tan chico que en la representación puede verse como 0 o puede tornarse 0. Entonces, supongamos, acá lo vamos a mostrar, supongamos que tenemos un caso de dos números A y B, que ¿qué quiere decir que sean próximos? Fíjense, próximos quiere decir que comparten los primeros dígitos de la mantisa, por ejemplo. Por ejemplo, como estos dos números. Estos dos números, los primeros T más un lugar de la mantisa son los mismos. Y recién del lugar T más 2 en adelante, los números cambian. Acá le hemos puesto una A y acá una prima para que se vea que son distintos. Desde la T más I en adelante, con I desde 2 en adelante, el ATI es distinto de la prima TI. Entonces, estos números son distintos, pero muy próximos cuando tienen esa situación. Entonces, cuando yo hago la diferencia de esos dos números que comparten esta situación, ¿qué va a pasar? Los primeros T más un lugares, esos que eran comunes, cuando yo haga la diferencia se hacen 0. Y recién del lugar T más 2 en adelante aparecen cifras distintas de 0. Entonces, ¿qué va a pasar si yo a este número le tengo que calcular la representación de esa diferencia? Recordemos que la representación es la representación de uno menos la representación del otro, y si esto se desnormaliza, vuelvo a representarlo. Pero ¿qué va a pasar acá? Acá efectivamente se va a desnormalizar porque todos los primeros van a ser ceros y yo sé que tiene que ser distinto de 0. Entonces, ¿yo qué tendría que...? Yo voy a tener dos situaciones. Porque cuando yo trabaje con la representación del A y la representación del B por separado, las representaciones van a tomar hasta ahí y hasta ahí. Entonces, ese número puede llegar a tomarse como 0 cuando yo trabajo representaciones por separado. Pero fíjense, este número en notación en punto flotante, también si yo tomo la representación así de la diferencia, justamente también cortaría ahí y también sería 0. ¿Por qué? Porque el elemento que viene detrás también es 0 y no afecta en nada a esto. Entonces eso, cuando yo tengo una situación así, también incurre en un error de redondeo, por más que el A y el B hayan sido elementos del A. Entonces, ahí hay situaciones muy llamativas que pueden pasar.
Entonces, cuando yo pienso que voy a tener situaciones así, hay existen varios caminos para salvar esas pérdidas. Hay veces que uno puede reformular. En una de esas yo puedo reformular los cálculos y salvar la situación parecido a lo que pasaba en lo que vimos anteriormente. Pero otra situación es aumentar la precisión, dice, de los cálculos. Esto de aumentar la precisión, como vamos a hacerlo así porque a mí no me salen las líneas rectas con la tableta. Bueno, entonces, ese aumentar la precisión, ¿qué quiere decir ese aumentar la precisión? Bueno, ese aumentar la precisión quiere decir aumentar el t. Aumentar esto. Aumentar. Y ustedes me dirán, ¿cómo aumentar? Si usted no me había dicho, profe, que el t era una cantidad fija que tenía cada computadora, sí. Ese t es una cantidad fija que tiene la computadora, pero es un t máximo el que tiene fija la computadora. Pero resulta que los software o los programas con los que uno trabaja, puede uno disminuir el t. Entonces, hay distintas situaciones. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que tengo que saber primero de entrada? Yo tengo que saber, mi computadora, cuántos bits tiene o con cuántos bits trabaja. Entonces, antes habían computadoras que trabajaban con 32 bits, nada más. Eso era lo máximo. Ahora nosotros tenemos 64 bits, también podemos tener 128 bits o podemos tener 256 bits. Y de ahí yo creo que nadie nos los va a parar. Bueno, entonces, si uno trabaja con precisión simple, es trabajar con 32 bits. Por más que uno tenga mucho, puede trabajar con precisión simple, que son 32 bits. Puede trabajar con precisión doble, que son 64 bits. Puede trabajar, si la computadora a uno le da, puede trabajar con los 128 bits, que son precisión cuádruple. Y después precisión óctuple, que son los 256 bits. Entonces, depende la potencia del procesador con el que uno, o de los microprocesadores con los que uno esté trabajando. Entonces, por ejemplo, yo les cuento que en el MATLAB 2015, que es con el que nosotros estábamos trabajando, porque era el que estaba en la facultad instalado en los gabinetes de computación, tenemos distintos formatos de precisión. Entonces, nosotros podemos escribir format y cualquiera de estos formatos que tenemos aquí, y nosotros vamos a trabajar format y cualquiera de estos que están aquí. Y entonces la máquina, si yo pongo por defecto, la máquina trabaja con el format short, que es el que trabaja por defecto. Si yo quiero cambiar alguno de estos otros, yo directamente ya lo tengo que expresar acá. Entonces, si yo escribo format long, voy a trabajar con esta situación, con esta descripción que está aquí. Si yo quiero trabajar con notación científica, estoy trabajando con esta forma corta o con esta forma la expandida o la larga. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Fíjense, acá esta quería decir que tenía 15 dígitos decimales
y que estoy trabajando con la precisión, creo que era la simple. Y si no, puedo tener ya más precisión si estoy en la precisión doble. Esto creo que es para 32 bits. Entonces, yo puedo trabajar en notación científica. La notación científica, acuérdense que es, por ejemplo, 3.1416 por 10 a la algo. Acá como tengo dos ceritos, quiere decir que puedo llegar a tener hasta 99 aquí. Y si yo quiero ponerle 99, hasta 99 tengo lugar. Mientras que acá tengo una notación científica como más grande, donde yo acá puedo tener, esto sería hasta el 99, y si ustedes aquí quieren escribir, o si ustedes quieren escribir, no yo ustedes, si ustedes quieren escribir, podrían escribir hasta el 999, ¿sí? Pero yo tengo que decirle en qué formato estoy trabajando para no incurrir en errores. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en este formato y quiero trabajar con este número me diría que está fuera del formato este. Entonces habría un mensaje de error. Bueno, ahí tienen distintos formatos de decimales. O sea, de numeración para hacer los cálculos, de números para hacer los cálculos. A mí, con el que siempre me gusta trabajar es con el RAD. ¿Por qué? Porque el RAD trabaja en racional. El RAD es racional o en fracciones. En fracciones no me meto con los decimales equivalentes a esas fracciones. Entonces, si yo no tengo decimales, es más exacto y hay menos error de redondeo. ¿Sí? Entonces, si yo quiero evitar errores de redondeo, el formato recomendado o el que yo me parece más recomendado es el racional. ¿Qué pasa? A mí los resultados me los va a dar así en fracciones. Por ahí yo las fracciones no las sé identificar qué número es, pero es el más exacto a la hora de cálculos exactos. Bueno, entonces, hasta aquí les di una pequeña información del MATLAB. El Octave también trabaja con estas mismas estilos de formato de números. Y bueno, si ustedes tienen más inquietudes, tienen libertad para investigar en internet. En internet hay mucha información, investiguenla y así se van sacando un poco más de dudas que puedan quedar. Bueno, hay varias actividades con respecto a todas estas cosas que hemos visto, así que tienen para irlas haciendo. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo.